Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a contar de qué trata la biodecodificación biológica y lo que es la medicina mente, cuerpo y alma. Me han preguntado muchos, entonces la idea es poder contarles de qué trata y en qué se fundamenta. Uno se pregunta cómo se genera la enfermedad, por qué suele presentarse cuando estamos estresados o hemos pasado por una situación difícil, por qué en ocasiones tendemos a generar enfermedades de la misma índole pero cada vez más agresivas a medida que pasa el tiempo. Justamente la medicina mente, cuerpo y alma lo que va a responder es a estos interrogantes mediante justamente la síntesis de conocimientos e investigaciones del ámbito científico provenientes de distintas líneas de pensamiento, investigaciones y disciplinas. La medicina mente, cuerpo y alma, y esto tiene que quedar claro, es que no suplanta lo que es la medicina alopática, ya que justamente uno de sus tres pilares, que es el cuerpo, se estudia, se diagnostica y en ocasiones hasta se trata con recursos alopáticos, ¿sí? Mientras que se realiza complementariamente todo lo que tiene que ver el trabajo de la medicina mente-cuerpo o la biodecodificación. Una de las bases fundamentales que tiene este paradigma, porque esto es un paradigma y es un paradigma de abordaje de la salud, es justamente esto que venimos reiterando, que es la llamada decodificación biológica o la biodecodificación de las enfermedades. Este enfoque surge de los descubrimientos del médico oncólogo Hammer, que era un médico que va a hacer investigaciones a partir de por qué surge la enfermedad y a través de qué uno se manifiestan los síntomas o se manifiestan los síntomas. Y él lo que plantea es que la enfermedad es una respuesta biológica de adaptación a un estrés emocional. Es decir, nosotros tenemos una situación que nos impacta emocionalmente y cuando ese impacto o esa situación que a nosotros se nos presenta la vamos a interpretar según la información que nosotros tengamos a nivel inconsciente, a nivel celular, donde vamos a responder hacia esa situación. Cuando nosotros no podamos adaptar esa información o esa solución con la cual nosotros contamos para poder resolverlo, es donde se genera un síntoma. Esa información que nosotros tenemos tiene que ver con las experiencias previas que son justamente las generadoras de creencias. Esas creencias pueden ser posibilitantes o pueden ser limitantes o inhabilitantes. Esas creencias provienen tanto de las experiencias personales, que justamente vamos a trabajar a partir de distintas preguntas y distintos planteamientos que se pueden llegar a suceder en un encuadre terapéutico. También esa información proviene de lo que uno llama como periodo perigesto o proyecto sentido, que esto tiene que ver con cómo vivimos nosotros el embarazo de nuestra madre, ya que nuestro sistema neuroendocrino es el mismo que el de nuestra madre, por lo cual hay una nutrición tanto alimenticia como emocional en ese momento. Y por otro lado tenemos el segundo bagaje de información que recibimos, que es a partir de la psicogenealogía o el transgeneracional que nosotros vamos a ver a través del árbol genealógico y de la información de nuestro inconsciente familiar. A partir de todo ese bagaje de información nosotros vamos a tener ciertas respuestas o una cierta información para poder orientarnos a la supervivencia. Cuando eso no se pueda hacer desde una resolución de conflicto, vamos a justamente generar un síntoma y el síntoma es una expresión metafórica de lo que nos está pasando. Esa expresión metafórica no es al azar, sino que justamente va a identificar qué es lo que a nosotros nos pasa y cuál es el problema que no estamos pudiendo resolver porque no tenemos una claridad en la respuesta. Justamente lo que hace el cuerpo o cómo funciona nuestro cuerpo desde los órganos, desde nuestras funcionalidades particulares en nuestra fisiología,
es lo que nos va a expresar. ¿Qué es lo que nos pasa? El hígado asimila, las arterias tanto venosas como los vasos sanguíneos es lo que transporta, los pulmones ese intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, y así cada órgano tiene su significancia y cada funcionalidad va a expresar qué es lo que nosotros podemos o tratamos de resolver. Entonces, acá lo importante básicamente es cómo nosotros interpretamos. A ver, nuestro cerebro es como si fuese un televisor. Recibe una señal, recibe un estímulo, lo procesa y de alguna manera lo muestra. No va a distinguir nuestro cerebro qué es real o qué es imaginario. Para nosotros y nuestra fisiología va a reaccionar como si eso fuese real, como si es verídico. No, nosotros no cuestionamos o cuando miramos una película no vemos o no diferenciamos si es real o imaginaria. No se ve esa parte. Entonces nosotros vamos a reaccionar o a través de una motivación o para la supervivencia, porque tenemos esa manera de orientarnos y siempre nuestra fisiología va a estar orientada a la supervivencia, por lo cual nosotros, sin distinguir qué es imaginario, qué es real, todo lo que nosotros vayamos a interpretar va a ser para nosotros real. Justamente por eso es tan importante los pensamientos negativos que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque eso para nuestro cerebro justamente va a ser real, por lo cual nuestra fisiología, tanto nuestro sistema inmunológico, que también es un sistema cognitivo, nuestro sistema nervioso central, va a acatar esas sensaciones o esas emociones que nosotros tengamos a partir de nuestra percepción y de cómo nosotros interpretemos esa realidad para actuar de una manera u otra. Y según cómo percibamos más esas creencias que nosotros tengamos y esas interpretaciones, vamos a dirigirnos de una manera u otra. Por lo cual, entonces esto tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que muchas veces, inclusive la mayoría podríamos afirmar, estamos respondiendo al entorno desde lugares imaginarios, no estamos respondiendo exactamente al estímulo real actual, a lo que nuestro sistema de creencias y experiencias previas asoció a ese estímulo, y esto puede convertirse justamente en un limitante si la asociación es a una emoción negativa desactualizada. Es decir, que si nosotros tenemos un estímulo actual que nosotros lo vamos a interpretar de la misma manera o con la misma emoción que se nos genera, como si nosotros estuviésemos en una situación de infancia, no estamos actualizados porque nuestras herramientas actuales no son las mismas que en la infancia. Por lo cual es como un disparador actual pero desactualizado según nuestra reacción. Por eso muchas veces nuestras emociones son desproporcionadas a la situación que se nos presenta. Y reaccionamos, no pensamos, reaccionamos frente a esa situación y tenemos una angustia desproporcionada muchas veces o sensaciones desproporcionadas. ¿Cómo es entonces finalmente que nosotros generamos la enfermedad? Entonces, a ver, para que ustedes entiendan, una rinitis o un tumor de nariz es lo mismo. ¿De qué depende? De la intensidad de la emoción y el tiempo de duración que nosotros tengamos, por ejemplo, en un estrés. Nosotros el estrés produce que tengamos una homeostasis fisiológica. Cuando ese estrés es crónico, que se produce una carga alostática, eso hace que nosotros, al perdurar en el tiempo con ese estrés y no lograr esa homeostasis corporal, nos desajustamos. Es ahí donde hay también una desproporción y nuestro sistema biológico va a responder para poder defenderse de esa situación y poder sobrevivir a lo que para en ese momento y para nuestra percepción es un ataque. Por ejemplo, muchas veces, cuántas veces uno vive situaciones donde nos ponen tensos o vivimos situaciones que nos ponen nerviosos y nos empieza a doler el estómago en el rato largo y nos dice, ¿qué pasó? No nos pasó nada. Bueno, ese dolor de estómago muchas veces lo que nos está planteando o tendríamos que escuchar es que no puedo procesar una situación o que no puedo digerir
una situación determinada. Lo que sí hay que tener muy en cuenta y hay que tener mucha responsabilidad y mucho cuidado en esto de ver cuando buscamos en el doctor Google información acerca de lo que nosotros creemos que nos puede llegar a pasar. Acuérdense que nuestro cerebro va a funcionar a partir de lo imaginario, de lo real, de la misma manera. Por lo cual, si yo busco una información porque tengo dudas o porque imagino que tengo una enfermedad u otra, no voy a asociar verdaderamente y no voy a escuchar verdaderamente lo que yo tengo. Un diccionario de biodescodificación sirve perfectamente, da información, pero no es lo mismo para una persona o para otra porque tiene que haber un contexto de introspección como para que nosotros podamos llegar a una respuesta sabia de qué nos pasa y poder desanudar justamente de esa información errónea que nosotros tenemos para llegar a esa respuesta. Entonces, una persona, por ejemplo, si nosotros pensamos o soñamos, vamos a los sueños, ¿no? Cuando uno busca un significado de un sueño. Para mí, por ejemplo, un toro, si yo vivo en España, puede significar el recuerdo del amor de mi abuelo, pero para otra persona que si vivo en España y el toro la ha atacado, va a significar miedo, va a significar atrocidad. Entonces, la significancia que uno pueda llegar a buscar depende del contexto en el que uno se encuentre. Entonces, tenemos que encontrar disparadores que en un contexto signifiquen algo para nosotros. Por lo cual, esto refleja que no cualquier emoción o estrés provoca cualquier síntoma. Es decir, está totalmente determinado genéticamente qué emoción va a desencadenar cada síntoma y este código está programado por la respuesta de adaptación al medio y tiende a buscar justamente la supervivencia desde el punto de vista más arcaico, más inconsciente y más instintivo. La finalidad y la eficacia justamente de esta terapia mente-cuerpo, o la medicina mente-cuerpo y alma, justamente está basada en lograr encontrar justo en la vida del paciente el momento justo en el que experimentó esa vivencia que desencadena la enfermedad específica. Luego de encontrar esa vivencia, el paciente justamente logra reconocerla, expresarla y resignificarla. Le va a dar un nuevo sentido a esa vivencia justamente para ordenar esas respuestas emocionales al ver desde la capacidad racional, desde el pensar de otra manera, desde el validar las hipótesis que se pudo haber formado. A partir desde esa capacidad vamos a volver a resignificar la situación pasada y actualizarla, ya que todo ese sentimiento al ser resignificado no va a estar vivido nuevamente desde el presente, por lo cual ya no es necesario responder del mismo modo. Al situarse en la situación justamente actual y ubicarse así en una perspectiva diferente ante lo que sucede, puede como consecuencia liberar la carga emocional asociada al recuerdo del pasado y esa situación o la situación presente que antes nos afectaba negativamente por estar asociada de forma inconsciente a una experiencia pasada, ya deja de afectarnos del mismo modo, ya que podemos ver desde lo racional la diferencia entre el pasado y el presente. Por lo cual vamos a investigar el origen de esa emoción en la historia de la persona, guiándonos por preguntas muy precisas. Ya que sabemos lo que tenemos que ir a buscar, ya sabemos qué emoción desencadena cada enfermedad. Además, se hacen preguntas muy concretas en cuanto a los momentos en que se pudo haber experimentado esa vivencia, ya que las mismas se tienden a repetir en ciclos de tiempo determinados, que es lo que nosotros llamamos ciclos biológicos celulares memorizados. En la consulta se analiza la estructura justamente del discurso utilizado por la persona para evaluar lo que dice y detectar todo aquello que no dice como mecanismo de defensa psíquica. Se realiza una lectura del lenguaje corporal, se utilizan conocimientos provenientes de las constelaciones familiares y una visión sistémica de las problemáticas. Tenemos una visualización mucho más integral, visualizaciones creativas
Y justamente todo ese conjunto es lo que forma el trabajo que nosotros realizamos en la medicina mente-cuerpo y en la biodescodificación. Utilizamos distintas herramientas como flores de Bach, aromaterapia, gemoterapia, psicodrama, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana y distintas técnicas o estrategias que van a generar en el paciente esta actualización de la que venimos hablando, además de ayudarlo a resignificar las problemáticas emocionales que se puedan llegar a haber producido para poder generar ese síntoma. Bueno, entonces, justamente toda enfermedad tiene 3 instancias en las que se va generando: la vivencia emocional, luego sobreviene la traducción del inconsciente hacia un proceso biológico determinado que le permite reducir el nivel de estrés, sintiendo que de ese modo nos vamos o nos estamos adaptando de una manera más eficaz a lo que justamente o ante lo que se percibe de lo que sucede. Y por último, la aparición de los síntomas concretos. La medicina alopática va a focalizarse en este último punto, que son los síntomas concretos. Y la medicina mente, cuerpo y alma y la biodescodificación lo que va justamente a trabajar son los 3 puntos que vimos, que es la vivencia emocional, cómo interpreta nuestro inconsciente según la información que tenga, además de los síntomas concretos. El mecanismo de trabajo justamente que tenemos desde la medicina mente, cuerpo y alma se basa en disminuir la carga emocional asociada al recuerdo estresante y desencadenante de los síntomas al detectar la creencia o esa vieja memoria que lo que genera para luego actualizarla, logrando que deje de disparar emociones desadaptadas a la realidad actual y por tanto generadora de síntomas innecesarios para nuestra supervivencia actual. El tiempo que lleva estos tratamientos son variables, ya que depende de muchos factores. Primero, como el síntoma en sí mismo, la severidad, el tiempo que lleva en cuanto a lo que lleva activo ese síntoma, la predisposición y la decisión del paciente a dejar de ir ese patrón de conducta que tiene instaurado en lo profundo desde hace muchos años, hasta la fecha que consulta. Más o menos lo que nosotros podemos decir que hay un promedio entre 2, 4 y 5 consultas, que en realidad tienen que ser las necesarias como para desajustar ese desencadenante y poder actualizar lo que veníamos planteando, que era y resignificar esa primera emoción o la emoción primaria para poder actuar o romper con ese patrón. Los invito o te invito para que cualquier duda o consulta vos puedas acercarte, mandarnos un mensaje o mandarnos un mail como para aclarar todas las dudas que ustedes tengan o que tengas, porque siempre es bueno introspeccionar o pensarse y tratarse fundamentalmente amorosamente y tratarse a uno mismo como nos gusta que nos traten.